El sol de junio golpeaba sin piedad las polvorientas calles de Santa Fe, cuando Elena Whitmore salió de la casa de empeño con apenas $3.50 en el bolsillo. Era todo lo que quedaba de su anillo de bodas, de las joyas que James le había regalado en sus 2 años de matrimonio, de los candelabros de plata que adornaban su antigua mesa de comedor. A sus 25 años, cargaba sobre sus hombros el peso de una vida entera derrumbada en solo 2 meses. Sus manos temblaron al guardar las monedas en su bolsa de tela ya desgastada. El vestido negro de luto, que antes le quedaba a la perfección, ahora colgaba holgado sobre su cuerpo delgado. Había perdido peso desde la muerte de James. La comida ya no tenía sabor. El sueño no le traía descanso y cada mañana era una batalla contra el deseo de simplemente no levantarse de la cama. La casa de huéspedes donde Elena pasaba las noches costaba 50 centavos al día. Un cuarto diminuto en el segundo piso, con paredes tan delgadas que escuchaba cada ronquido, cada discusión, cada llanto de los otros inquilinos. Todos allí eran como ella, personas a las que la vida había derribado y que luchaban para no hundirse por completo en la miseria. La dueña, una señora italiana de mirada severa, ya le había advertido que solo le permitiría 3 días más sin pagar. Después de eso, Elena estaría en la calle. Sentada en la cama estrecha que rechinaba a cada movimiento, Elena sostenía la carta que cambiaría su destino. El papel amarillento llevaba el sello oficial del Ejército de los Estados Unidos. La oferta había llegado a través de una conocida de la iglesia, que se enteró de su desesperada situación. El fuerte Apache, en el territorio de Arizona, necesitaba una enfermera. $15 al mes, con alojamiento y comida incluidos. Para una mujer sin familia, sin recursos y sin perspectivas, era la única opción que se interponía entre ella y la desolación absoluta. Helena cerró los ojos y por un momento se permitió recordar. A James riendo mientras le enseñaba a bailar en la sala. A James leyendo el periódico en voz alta mientras ella cosía junto a la ventana. A James sosteniendo su mano durante los últimos días, cuando la tuberculosis ya había convertido su respiración en una batalla constante. Él le había susurrado al final: «Sé fuerte, querida. Tienes más valor del que imaginas». Ahora, mirando la carta que la llevaría a un fuerte militar en medio del desierto, Elena dudaba de esas palabras. ¿Qué valor podría tener una mujer que se había casado virgen a los 22 años, que nunca había salido de Nuevo México, que del mundo solo conocía lo que cabía en la vida protegida de una esposa de comerciante? 3 días después, Elena estaba en la estación de tren con una única maleta de cuero que contenía todo lo que poseía. El tren a Arizona resoplaba y bufaba como una bestia de hierro, expulsando un vapor que se mezclaba con el sudor de los pasajeros. Durante las 16 horas de viaje, observó por la ventanilla polvorienta cómo los paisajes cambiaban del verde de los valles al marrón árido del desierto. Montañas rojas se erguían como puños cerrados contra el cielo, y el calor aumentaba con cada milla recorrida. El fuerte Apache apareció en el horizonte como un espejismo cruel. Muros de piedra roja se levantaban contra las montañas, torres de vigilancia se destacaban contra el cielo azul acero y banderas americanas ondeaban en el viento caliente que arrastraba arena y olor a caballos. Los soldados patrullaban las murallas con rifles siempre en mano, sus uniformes azules ya descoloridos por el sol implacable. Cuando la carreta que la había traído desde la estación se detuvo frente a las puertas, Helena sintió como si estuviera llegando al fin del mundo. Los guardias la examinaron con desconfianza antes de permitirle la entrada. El coronel Richardson la recibió en su espartana oficina, decorada únicamente con mapas militares y fotografías de batallas. Era un hombre de unos 50 años, con un bigote canoso bien recortado y ojos azules que parecían haber visto más guerra de la que cualquier ser humano debería soportar. «Señora Whitmore», su voz era áspera como la arena del desierto. «Espero que comprenda la naturaleza de su trabajo aquí. Este no es un hospital de ciudad. Lidiamos con heridas de guerra, enfermedades del desierto y hombres que han visto cosas que quebrarían a mentes más débiles». Helena asintió,
tratando de mostrar una confianza que no sentía. El coronel continuó, estudiándola con la mirada de quien evalúa a un soldado antes de la batalla. Sus aposentos están junto a la enfermería. Las comidas son a las 6, a mediodía y a las 6 de la tarde. No hay tolerancia para retrasos ni debilidades. Aquí, cada persona tiene una función vital para la supervivencia de todos. En los primeros días, Elena se adaptó a la rigurosa rutina del fuerte. Se despertaba con el sonido del clarín a las 5 de la mañana, cuidaba de soldados heridos en escaramuzas con apaches, trataba casos de disentería y lesiones causadas por el trabajo pesado. Los hombres inicialmente la trataban con una mezcla de respeto formal y desconfianza. Una mujer sola en un fuerte militar era una anomalía que perturbaba el ya frágil equilibrio de ese lugar. Elena descubrió que el fuerte apache vivía en constante tensión. Los soldados hablaban en susurros sobre ataques apaches, sobre emboscadas en los caminos, sobre colonos encontrados muertos en sus granjas. El nombre que más oía, siempre pronunciado con una mezcla de miedo y odio, era Nayé. Los soldados lo llamaban Águila de Hierro o simplemente el demonio. Decían que podía aparecer y desaparecer como el humo, que mataba sin piedad, que sus ojos brillaban con el fuego del infierno. Fue en una mañana particularmente calurosa de julio, cuando el coronel Richardson convocó a Elena a una reunión privada. Notó de inmediato que algo había cambiado en su expresión. Había una nueva tensión, una urgencia, que la hizo enderezarse en la silla de madera frente a su escritorio. «Señora Whitmore, necesito discutir con usted un asunto delicado». El coronel se levantó y caminó hacia la ventana, observando el patio donde los soldados practicaban ejercicios militares. Hace 2 semanas, logramos capturar al líder apache más buscado del territorio. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Incluso sin que él pronunciara el nombre, ella sabía de quién se trataba. Nayé está prisionero aquí en el fuerte. Herido de gravedad durante su captura, se niega a comer o beber cualquier cosa que le ofrecemos. 3 soldados ya han intentado cuidarlo. El coronel se giró para mirarla. Todos se dieron por vencidos. El hombre es perturbador. Emana una hostilidad que parece corroer hasta al soldado más experimentado. Elena tragó saliva. ¿Qué espera que yo haga? Que lo mantenga vivo. La respuesta fue directa como un disparo. Nayé posee información valiosa sobre otros grupos apaches de la región, ubicaciones de campamentos, planes de ataque, número de guerreros, información que podría salvar muchas vidas de colonos y soldados, pero se está muriendo lentamente, y muerto no nos sirve de nada. El coronel volvió a su escritorio mirando a Elena con intensidad. Quizás una mujer pueda lograr lo que los hombres no pudieron. Quizás él vea en usted algo diferente, menos amenazador. Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Coronel, no tengo experiencia con gente peligrosa. Solo soy una enfermera. Señora Whitmore. La voz del coronel adquirió un tono casi paternal, pero con una firmeza inquebrantable por debajo. Usted vino hasta aquí porque no tenía otras opciones. Le estoy ofreciendo la oportunidad de ser verdaderamente útil, de salvar vidas. Pero si no se siente capaz... La amenaza implícita flotó en el aire como el polvo del desierto. Elena comprendió que negarse significaría perder el único empleo que había conseguido, volver a la miseria de Santa Fe, al hambre y la desesperación que la esperaban allá afuera. «¿Dónde está?», preguntó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. El coronel sonrió por primera vez desde que ella había llegado al fuerte. «En el sótano. El soldado Jenkins la acompañará». 20 minutos después, Elena bajaba una escalera de piedra que parecía conducir a las entrañas de la tierra. El soldado Jenkins, un joven de no más de 20 años con ojos nerviosos, llevaba una linterna que creaba sombras danzantes en las paredes húmedas. El olor que subía del subsuelo era una mezcla nauseabunda de orina, sudor, sangre y algo más. El hedor dulce y empalagoso de la carne comenzando a pudrirse. «Es aquí, señora», susurró Jenkins, deteniéndose frente a una puerta de hierro con una pequeña abertura enrejada. «Está ahí adentro. Yo me quedaré aquí afuera, por si necesita algo».
Elena tomó la linterna y la bandeja con comida y medicinas que había preparado. Sus manos temblaban ligeramente cuando giró la pesada llave en la cerradura. La puerta se abrió con un gemido metálico que resonó por el pasillo como un lamento. Lo que Elena vio al entrar en aquella celda cambiaría su vida para siempre. Si te está gustando esta increíble historia de transformación y humanidad, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos donde exploramos historias que tocan el corazón y desafían nuestras percepciones sobre el mundo. En el fondo de la estrecha celda, encadenado a la pared por grilletes que le habían cortado las muñecas hasta dejar la carne viva al descubierto, había un hombre que parecía salido de las pesadillas más oscuras de los colonos. Naye era alto, quizás 1,80 m, con músculos definidos que ni la prisión ni las heridas habían logrado disminuir por completo. Su pecho desnudo estaba cubierto de cicatrices, algunas antiguas, blancas como relámpagos congelados en la piel bronceada, otras recientes, todavía inflamadas y supurando. Pero fueron los ojos los que la golpearon como un puñetazo en el estómago. Negros como la noche sin luna, brillando en la tenue luz de la linterna con una intensidad que parecía quemar. Cuando Naye levantó la cabeza y la miró, Elena sintió como si él estuviera viendo directamente su alma, sopesando cada miedo, cada debilidad, cada duda que ella cargaba. Su cabello negro, largo y enmarañado, enmarcaba un rostro de facciones marcadas por el sufrimiento y la rabia. La barba crecida no lograba ocultar la línea firme de una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír. Había algo majestuoso en él, incluso encadenado, incluso herido, incluso vencido. Era como observar a un lobo herido en una trampa, peligroso, orgulloso y absolutamente indomable. Elena dio un paso adelante, forzándose a no retroceder ante aquella mirada penetrante. «Soy Elena», dijo, su voz sonando más débil de lo que pretendía en el pesado silencio de la celda. «Vine a curar sus heridas». Naye no respondió, ni siquiera parpadeó. Solo continuó mirándola con esa intensidad perturbadora, como si estuviera descifrando secretos que ella misma no conocía. El silencio se estiró entre ellos como una cuerda a punto de romperse. Elena dejó la bandeja en el suelo de piedra húmedo, tratando de ignorar el olor nauseabundo que impregnaba cada centímetro de aquella celda. El pan estaba fresco, el agua limpia, las medicinas cuidadosamente preparadas. Pero cuando se acercó a Naye con una cuchara de caldo de pollo, él giró el rostro con un movimiento brusco que hizo que las cadenas tintinearan contra la pared. «Por favor», insistió Elena, extendiendo la cuchara hacia él. «Necesita alimentarse para recuperarse». La respuesta fue un escupitajo certero que le dio en la mano, haciéndola retroceder instintivamente. El líquido tibio se escurrió entre sus dedos, mientras Naye volvía a mirarla con esa mirada que mezclaba desprecio y algo más profundo. Un dolor que ella reconoció, pero que no pudo nombrar en ese momento. «Me siento». Elena se limpió la mano en el delantal e intentó de nuevo, esta vez ofreciéndole solo agua. Naye dejó que el líquido se escurriera por su boca y barbilla sin tragar una sola gota, sus ojos nunca apartándose del rostro de ella. Era como si estuviera probando su determinación, midiendo hasta dónde estaría dispuesta a llegar. Cuando salió de la celda después de 40 minutos infructuosos, Elena encontró al soldado Jenkins nervioso, caminando de un lado a otro en el pasillo. «¿Cómo le fue, señora?», preguntó él, evitando mirarla directamente. «Difícil», admitió Elena, cerrando la pesada puerta. «No quiso comer ni beber nada». Jenkins negó con la cabeza. Los otros soldados dijeron lo mismo. Thompson juró que el demonio intentó hipnotizarlo con esos ojos. Martínez dijo que el apache sabe cosas que un hombre no debería saber, como si pudiera leer los pensamientos. Mientras subían las escaleras, Elena reflexionaba sobre lo que había visto. Detrás de la hostilidad y el odio, había algo más en Naye, una tristeza profunda, un dolor que iba mucho más allá de las heridas físicas. Era la misma expresión que ella veía en el espejo todas las mañanas desde la muerte de James. En el comedor durante la cena, Elena escuchó más historias sobre el prisionero apache. El sargento Murphy, un veterano de bigote pelirrojo que había servido en 3 fuertes diferentes en la frontera,
Le contaba a un grupo de soldados más jóvenes sobre los ataques liderados por Nayé. Septiembre del año pasado, decía Murphy cortando un trozo de carne salada. La familia Morrison, esposo, esposa, 2 niños pequeños, encontraron los cuerpos 3 días después. Lo que ese salvaje les hizo, Murphy sacudió la cabeza. No es algo para contar a la hora de la cena. El soldado Walker, que no debía tener más de 19 años, se inclinó hacia adelante. ¿Es verdad que les arrancó el cuero cabelludo estando aún vivos? Verdad, confirmó Murphy, su voz baja y cargada de gravedad. Y no fue solo eso, les cortó los dedos uno por uno para hacerlos sufrir antes de morir. El apache no mata por necesidad, mata por placer. Elena sintió que se le revolvía el estómago, pero se obligó a seguir escuchando. Necesitaba entender con quién estaba lidiando. Marzo de este año, continuó otro soldado, el cabo Davis. Ataque a la caravana de suministros que venía de Tucson. 12 hombres muertos, pero no fue rápido. Encontramos los cuerpos atados a hormigueros, cubiertos de miel. Tardaron horas en morir, quizás días. ¿Por qué hace eso?, preguntó Walker, su voz delatando el miedo que intentaba ocultar. Fue el coronel Richardson quien respondió, apareciendo silenciosamente detrás del grupo como una sombra. Porque para él, nosotros somos los invasores. Para Nayé, cada colono muerto es una pequeña venganza por algo que perdió. No se engañen, ese hombre ahí abajo no es un salvaje común. Es inteligente, estratégico y está movido por un odio más puro que cualquier cosa que puedan imaginar. El coronel miró directamente a Elena. ¿Cómo fue su primera sesión con nuestro invitado especial, señora Whitmore? Desafiante, respondió Elena con cuidado. Rechazó la comida y el agua, pero no pareció violento, solo determinado a no cooperar. Aún es pronto, dijo el coronel. Mañana será su segundo día. Y recuerden todos, su voz adquirió un tono de advertencia. Nayé podrá estar encadenado, pero sigue siendo extremadamente peligroso. Nunca bajen la guardia cerca de él. Esa noche, Elena se acostó en su estrecha cama en el cuarto junto a la enfermería, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Nayé, no la expresión de odio que él le había mostrado, sino algo que había vislumbrado por un segundo cuando ella mencionó su nombre. ¿Un destello de sorpresa? ¿Curiosidad? Era difícil saberlo. Pensó en las historias que había escuchado en la cena. Familias masacradas, hombres torturados hasta la muerte. ¿Cómo podría sentir compasión por alguien capaz de tales atrocidades? Pero entonces recordó sus ojos y el dolor que había reconocido en ellos. ¿Qué clase de sufrimiento transformaría a un hombre en un monstruo así? Al segundo día, Elena descendió de nuevo a las profundidades del fuerte, esta vez llevando una bandeja diferente. En lugar de comida sólida, trajo solo caldo de carne bien sazonado y agua fresca. También había preparado vendas nuevas y un ungüento para las heridas que claramente se estaban infectando. Nayé estaba en la misma posición, pero Elena notó que parecía más débil. Su respiración era más dificultosa y había sudor en su frente a pesar del frío húmedo de la celda. Las heridas en sus muñecas habían empeorado durante la noche y el olor a infección era más fuerte. «Buenos días», dijo Elena dejando la bandeja en el suelo. «Sé que no quiere mi ayuda, pero sus heridas se están infectando. Si no las tratamos pronto, podría perder las manos». Esta vez, cuando se acercó con el ungüento, Nayé no la esquivó. Tampoco cooperó, pero simplemente se quedó inmóvil, observando cada movimiento de ella con aquellos ojos penetrantes. Elena comenzó a limpiar cuidadosamente las heridas, removiendo el pus y la suciedad acumulada. «Esto podría doler un poco», le advirtió antes de aplicar el desinfectante. Nayé ni siquiera se inmutó cuando el líquido ardió en sus heridas abiertas. Sus músculos se tensaron ligeramente, pero su rostro permaneció como una máscara de impasibilidad. Elena quedó impresionada con su resistencia al dolor. Había tratado a soldados que gritaban por heridas mucho menores. Mientras vendaba sus muñecas, Elena habló en voz baja, más para sí misma que para él. «Tuve que hacer esto muchas veces cuando mi esposo estaba enfermo. Odiaba que le tocara las heridas. Decía que me preocupaba demasiado».
Ató la venda con cuidado, pero no podía verlo sufrir sin hacer nada. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Naye habló, su voz ronca por días sin usarla, cargada de un acento que hacía que las palabras en inglés sonaran extrañas y musicales. Su esposo está muerto. No era una pregunta, era una afirmación pronunciada con una certeza que hizo que Elena dejara lo que estaba haciendo y lo mirara directamente. Sí, respondió ella simplemente. Murió de tuberculosis hace 2 meses. Naye la estudió con renovado interés, como si esa información hubiera cambiado algo en su percepción sobre ella. Por eso está aquí. La mujer sola no tiene lugar en el mundo de los blancos. Elena terminó de vendar su segunda mano antes de responder. Es verdad, no tengo familia, no tengo dinero. Este trabajo es todo lo que me queda entre el hambre y yo. Fue todo lo que dijo Naye. Pero Elena se dio cuenta de que algo había cambiado en su mirada. La hostilidad pura había dado paso a algo más complejo. Todavía había desconfianza, pero también una cautelosa curiosidad. En los días siguientes se estableció una extraña rutina. Elena bajaba a la celda todas las mañanas, curaba las heridas de Naye, le ofrecía comida que él seguía rechazando y mantenía un diálogo unilateral que gradualmente se volvió menos tenso. Él no hablaba mucho, pero ocasionalmente hacía breves observaciones que revelaban una inteligencia aguda y un sorprendente conocimiento sobre el mundo de los blancos. «Usted sabe leer», dijo Naye al 5.º día, observando a Elena consultar un libro de medicina mientras examinaba sus heridas. «Sí, mi padre insistió en que recibiera educación, a pesar de ser mujer». «Pocos apaches saben leer las marcas de los blancos», dijo pensativamente. «Pero yo aprendí. Unos misioneros intentaron enseñarnos sobre su Dios del libro cuando yo era joven». Elena dejó de aplicar el ungüento. «¿Usted sabe leer inglés?» «Sí. También sé que los soldados llaman a este lugar fuerte, pero para nosotros es solo otra herida en la tierra. Una marca más de que ustedes no entienden cómo vivir con la naturaleza, sino solo cómo dominarla». Era la frase más larga que él le había dicho desde que ella había comenzado a cuidarlo. Elena se dio cuenta de que detrás de la reputación de salvaje sanguinario había un hombre educado, reflexivo, capaz de profundos pensamientos sobre el mundo que lo rodeaba. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó ella. Naye guardó silencio por un largo rato, sus ojos fijos en algún punto más allá de las paredes de la celda. Cuando finalmente respondió, su voz cargaba una tristeza que hizo que el corazón de Elena se encogiera. «Porque usted también perdió a alguien. Lo veo en sus ojos, el dolor de a quien le han arrancado algo y no sabe cómo seguir viviendo». Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. En toda su vida, nadie había identificado con tanta precisión lo que sentía. Ni los vecinos con sus condolencias vacías, ni el pastor con sus sermones sobre la voluntad de Dios, ni los médicos con sus explicaciones científicas sobre el duelo. «¿Cómo lo sabe?», susurró. Naye la miró directamente a los ojos, y por primera vez Elena no vio odio allí, solo una comprensión profunda y dolorosa. «Porque yo también cargo ese dolor, y reconozco su marca en otros corazones heridos». Las palabras de Naye resonaron en la mente de Elena durante todo el 6.º día. Por primera vez, desde que había llegado al fuerte, se encontró pensando en algo más allá de su propia supervivencia. ¿Qué pérdida podría haber marcado tan profundamente a un hombre que se había convertido en sinónimo de terror en todo el territorio? ¿Y por qué la presencia de ella había hecho que él bajara, aunque fuera ligeramente, sus defensas? En la mañana del 7.º día, Elena bajó a la celda cargando no solo medicinas, sino también una pequeña sorpresa. Le había pedido a la cocina del fuerte un poco de miel, la última que quedaba de la última caravana de suministros, y la había mezclado con agua tibia. Si Naye seguía rechazando la comida sólida, quizás algo dulce podría al menos darle un poco de energía. Cuando llegó a la celda, encontró a Naye en una condición visiblemente peor. Su respiración era dificultosa, la fiebre había aumentado durante la noche, y parecía estar luchando por mantener los ojos abiertos. Las infecciones en sus muñecas se estaban extendiendo por sus brazos,
creando líneas rojas que Elena reconoció como una señal peligrosa. «Está usted muy enfermo», dijo ella, arrodillándose a su lado y tocando su frente ardiente. «Si no come algo pronto, va a morir aquí». Naye la miró con ojos vidriosos por la fiebre. «Morir sería una liberación», murmuró en un inglés entrecortado. «Ya he vivido mucho más de lo que debería». Elena sintió una punzada de pánico. Si Naye moría bajo sus cuidados, el coronel se enfurecería. Peor aún, estaba descubriendo que no quería que él muriera, no porque lo necesitara vivo para mantener su trabajo, sino porque había comenzado a verlo como algo más que el monstruo descrito por los soldados. «No», dijo firmemente, tomando la mezcla de miel y agua. «No va a morir hoy ni mañana. Ahora beba esto». Para su sorpresa, Naye no se resistió cuando ella acercó la taza a sus labios. Quizás estaba demasiado débil para luchar, o quizás algo había cambiado entre ellos. Bebió lentamente, algunas gotas escurriéndose por su barbilla, pero tragó la mayor parte del líquido dulce. «¿Por qué hace esto?», preguntó después de terminar de beber. «¿Por qué le importa si un apache muere en una celda?». Elena guardó silencio por un momento, sorprendida por su propia respuesta cuando llegó. «Porque vi algo en sus ojos, lo mismo que veo en los míos cuando me miro en el espejo. Usted perdió a alguien importante». Los ojos de Naye se cerraron y Elena pensó que se había quedado dormido. Pero entonces él comenzó a hablar, su voz baja y cargada de un dolor tan intenso que ella tuvo que inclinarse para escucharlo claramente. «Aiyana», susurró, y el nombre sonó como una oración en sus labios. «Mi esposa, cabello como la noche, ojos como estrellas». Se reía, como agua corriendo sobre las piedras. Elena permaneció completamente inmóvil, dándose cuenta de que estaba presenciando algo sagrado, la primera vez que Naye compartía su dolor con otro ser humano. «Teníamos 2 hijos. Kaya, mi hija, tenía 8 veranos, inteligente como su madre, valiente como yo solía ser. Nalnish, mi hijo, solo 5 veranos. Corría como el viento y se reía de todo». Lágrimas comenzaron a escurrir por las mejillas de Naye, pero su voz continuó firme, como si estuviera relatando un evento histórico en lugar de su propia tragedia. «Hace 3 inviernos, unos soldados atacaron nuestra aldea al amanecer. No guerreros, soldados regulares del ejército americano. Dijeron que estábamos en tierra que no nos pertenecía, que habíamos atacado una granja cercana. Era mentira». Elena sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué pasó?». «Mataron a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos. No importaba si eran guerreros o no. Yo estaba cazando con otros hombres a 2 días de distancia. Cuando regresamos...». Naye abrió los ojos y miró a Elena con una intensidad que la hizo estremecerse. «Encontré a mi familia calcinada dentro de nuestra propia casa. Aiyana había intentado proteger a los niños. Los 3 murieron abrazados». El silencio que siguió fue pesado como una lápida. Elena sentía las lágrimas correr por sus propias mejillas, pero no se atrevió a moverse ni a hablar. «Ese día, Naye murió también», continuó. «El hombre que era esposo y padre, que sembraba maíz y contaba historias a sus hijos, que creía que había lugar para apaches y blancos en el mismo mundo. Ese hombre murió con su familia». «¿Y quién sobrevivió?», preguntó Elena suavemente. «Águila de Hierro, el guerrero que ustedes temen. Nació del odio y la necesidad de venganza. Cada colono que maté, cada soldado que torturé, fue una pequeña ofrenda para los espíritus de mi familia». Elena comprendió entonces la magnitud de la transformación que había presenciado. El hombre encadenado frente a ella no era un salvaje nato. Era alguien que había sido quebrado por la pérdida y reformado por el dolor en algo terrible e implacable. «¿Cuántos?», preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. 63, respondió Naye sin dudar. «Cada rostro está grabado en mi memoria, cada nombre, cuando lograba averiguarlo, pero nunca fue suficiente. El dolor nunca disminuía». Elena se secó las lágrimas del rostro con el dorso de la mano. «¿Y ahora, encadenado aquí, lejos de la guerra, el dolor ha disminuido?». Naye la estudió por un largo momento. «No,
pero ha cambiado. Su presencia trajo algo diferente. Usted me ve como un hombre, no como un demonio. Hacía mucho tiempo que nadie me miraba así. Fue en ese momento que Elena escuchó pasos pesados en la escalera de piedra. El coronel Richardson apareció en el pasillo acompañado por el sargento Murphy y 2 soldados armados. Sus rostros eran graves, y Elena supo de inmediato que algo había cambiado. «Señora Whitmore», dijo el coronel, su voz cargada de urgencia, «necesito hablar con usted. Ahora». Elena se levantó, limpiándose las manos en el delantal. «Sí, señor». «¿Cómo está el estado del prisionero?», preguntó Richardson, mirando a Naye a través de los barrotes. «Mejorando lentamente. Finalmente aceptó un poco de líquido hoy, pero todavía está muy débil». El coronel asintió. «Bien, esa podría ser nuestra última oportunidad de obtener la información que necesitamos. Recibimos un informe por telégrafo hace una hora. Un gran grupo de apaches atacó una caravana de colonos a 50 millas de aquí. 15 muertos, incluyendo mujeres y niños. Los sobrevivientes describieron al líder como alguien que conocía a Naye personalmente». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué significa eso?» «Significa que podrían estar viniendo hacia acá para intentar rescatarlo o para vengar su captura». Richardson se acercó a los barrotes. «Necesitamos saber dónde está el campamento principal, cuántos guerreros tienen, cuáles son sus planes». El coronel se giró hacia Elena. «Quiero que usted le pregunte. Tal vez confíe más en usted que en los soldados». Elena miró a Naye, que había escuchado toda la conversación. Sus ojos estaban alerta ahora, la fiebre momentáneamente olvidada ante esta nueva información. «No voy a torturarlo para obtener información», dijo Elena con firmeza. «No estoy pidiendo tortura», replicó Richardson. «Estoy pidiendo que le haga comprender la situación. Si los apaches atacan este fuerte, mucha gente morirá de ambos lados, incluyéndola a usted». Elena miró de nuevo a Naye. Él la observaba con una expresión que ella no pudo descifrar. Había expectativa, curiosidad y tal vez incluso una especie de desafío en sus ojos. «Déjeme a solas con él», dijo finalmente. «Si va a hablar, será conmigo, y solo conmigo». El coronel dudó por un momento, pero luego asintió. «Tiene una hora, señora Whitmore. Después de eso, quizás tengamos que intentar métodos menos diplomáticos». Cuando los soldados subieron las escaleras, dejando a Elena a solas con Naye, ella se arrodilló de nuevo a su lado. «Usted escuchó todo», dijo. «¿Hay algo que quiera decirme?» Naye sonrió por primera vez desde que ella lo conocía. Era una sonrisa triste, cargada de ironía y una extraña especie de paz. «Sí», dijo suavemente. «Hay algo que quiero decirle, pero no sobre guerra o venganza». «¿Qué?» «Que usted me recuerda a mi Aiyana, no en la apariencia, sino en la manera en que ve más allá de la superficie. Ella también sabía mirar el alma de las personas». Elena sintió que su corazón latía más fuerte. «Naye, y quiero decirle», continuó, «que tal vez sea hora de dejar que los muertos descansen en paz». Las palabras de Naye quedaron suspendidas en el aire húmedo de la celda como una promesa incumplida. Elena sintió que algo fundamental estaba a punto de cambiar entre ellos, pero antes de que pudiera responder, el sonido de botas corriendo resonó en el pasillo de arriba. Gritos de soldados, el toque urgente del clarín, y luego el coronel Richardson bajando las escaleras a una velocidad que hacía que sus espuelas tintinearan contra la piedra. «Señora Whitmore», su voz cargaba un pánico mal disimulado. «Tenemos movimiento apache en las colinas al este. Nuestros vigías han contado al menos 40 guerreros posicionándose para un posible ataque». Elena se levantó rápidamente, pero sus ojos permanecieron fijos en Naye. Él se había enderezado todo lo que las cadenas le permitían, una nueva energía corriendo por su cuerpo como electricidad. No había miedo en su expresión, solo una atención aguda, como si cada fibra de su ser se hubiera despertado. «Coronel», comenzó Elena, pero Richardson la interrumpió. «No tenemos tiempo para gentilezas, señora. Necesito que me diga dónde está el campamento principal, cuántos hombres tienen en realidad y cuáles son sus puntos débiles».
ahora. Nayé miró directamente al coronel, y cuando habló, su voz cargaba una autoridad que hizo que el oficial militar retrocediera involuntariamente. ¿Quiere información sobre mi pueblo, soldado azul? Usó el término apache despectivo que Elena había aprendido que se refería a los militares americanos. Entonces, primero dígame, ¿quién lideraba a los hombres que masacraron a mi familia en el cañón de Chelly hace 3 inviernos? El rostro del coronel palideció ligeramente. No sé de qué está hablando, apache. Usted sabe exactamente de qué estoy hablando. Los ojos de Nayé brillaron con una furia fría. Compañía C, Séptimo Regimiento de Caballería, Capitán William Morrison al mando, 17 soldados. Atacaron una aldea pacífica al amanecer. Mataron a 52 personas, incluyendo 23 mujeres y 14 niños. Helena vio al coronel tragar saliva. La especificidad de los detalles era perturbadora. No eran las palabras de un salvaje ignorante, sino de alguien que había investigado meticulosamente la muerte de su familia. Esa fue una operación militar legítima, dijo Richardson, pero su voz delataba incertidumbre. Respondíamos a ataques contra granjas americanas. Mentira. La palabra salió de los labios de Nayé como una cuchilla. Mi pueblo no había atacado a nadie. Estábamos cumpliendo un tratado firmado 2 veranos antes, permaneciendo en las tierras designadas, sembrando maíz como los hombres blancos querían. Ustedes nos mataron porque los granjeros querían nuestra agua. Helena sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Las historias que había escuchado en el comedor, las imágenes que pintaban de ataques salvajes y masacres no provocadas, comenzaron a confundirse en su mente. «Está mintiendo», dijo Richardson, pero había menos convicción en su voz ahora. «Soldado Jenkins», llamó Nayé de repente, haciendo que el joven que había permanecido en silencio en el pasillo diera un paso adelante. «Usted estuvo en el cañón de Chelly, ¿no es así?» Jenkins miró nerviosamente al coronel antes de responder. «Yo, sí, señor. Estuve allí». «Cuéntele a la mujer blanca lo que vio». «Jenkins», la voz del coronel cargaba una clara advertencia. «No tiene que...» «No, señor», interrumpió Jenkins con la voz temblorosa. «Sí, tengo que hacerlo». Miró a Helena, sus ojos jóvenes cargados de una culpa que parecía haberlo estado carcomiendo por dentro durante años. La aldea. No había guerreros cuando llegamos. Solo familias, ancianos, mujeres, niños. No se resistieron, ni siquiera intentaron luchar. Helena sintió que las náuseas le subían por la garganta. Y aún así ustedes... El capitán Morrison dijo que todos eran hostiles por naturaleza, que si los dejábamos vivos, volverían para atacarnos más tarde. Jenkins estaba llorando ahora. Las lágrimas corrían por sus jóvenes mejillas. Pero vi a una madre tratando de proteger a su bebé. Vi a un anciano tratando de esconderse detrás de una tienda. Nos tenían miedo, no odio. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido distante de los soldados preparándose para la batalla en el patio de arriba. Helena miró a Nayé y vio que las lágrimas también corrían por sus mejillas, pero su expresión había cambiado. La rabia ardiente había dado paso a algo más complejo, una profunda tristeza mezclada con algo que solo podía describir como alivio. «¿Por qué contó esto ahora?», le preguntó Helena a Nayé. «¿Por qué mostrar la verdad?» «Porque usted me hizo recordar quién era yo antes de que la venganza consumiera mi alma», respondió Nayé, mirándola directamente. «Ayanna siempre decía que la verdad era más poderosa que cualquier arma. Quizás tenía razón». El coronel Richardson había permanecido en silencio durante toda esta revelación, su rostro pasando por una serie de emociones conflictivas. Cuando finalmente habló, su voz era ronca. Incluso si hubo errores en el pasado, eso no cambia nuestra situación actual. Hay guerreros apaches preparándose para atacar este fuerte. Morirá gente de ambos lados». Nayé asintió lentamente. «Sí, morirá mucha gente, a menos que...» «¿A menos que qué?», preguntó Helena rápidamente. «A menos que yo hable con ellos». Nayé miró al coronel. «Los guerreros que están afuera son liderados por Taza, el hermano menor de mi esposa. Vinieron a rescatarme, pero también a vengar mi captura.
Si aparezco vivo, si hablo con ellos, quizás pueda evitar más muertes. Richardson negó con la cabeza de inmediato. Imposible. Es nuestro prisionero más valioso. No puedo simplemente dejarlo ir. ¿Entonces prefiere ver que todos muramos hoy? La pregunta de Naye era simple, pero cargada de una lógica implacable. Elena sintió que una idea se formaba en su mente. Peligrosa, probablemente imposible, pero quizás la única oportunidad de evitar un baño de sangre. ¿Y si no escapa?, dijo de repente. ¿Y si Naye habla con los guerreros y luego regresa? Todos la miraron como si se hubiera vuelto loca. Señora Whitmore, comenzó el coronel, no puede estar sugiriendo... Estoy sugiriendo que quizás haya una tercera opción, una que no involucre más muertes. Elena se giró hacia Naye. Si el coronel le permite hablar con Tasa, ¿usted volvería? ¿Daría su palabra de que regresaría para enfrentar las consecuencias? Naye la estudió por un largo momento, sus ojos oscuros buscando algo en su rostro. ¿Por qué haría usted eso? ¿Por qué arriesgaría su propia posición por un apache? Porque vi quién es usted realmente detrás de toda la rabia. Porque creo que el hombre que sembraba maíz y contaba historias a sus hijos todavía existe ahí dentro, en algún lugar. Elena, dijo Naye suavemente, usando su nombre por primera vez. Si salgo de aquí, mi pueblo querrá que escape con ellos. Tasa no entenderá por qué elegiría volver a una celda. Entonces hágale entender. Elena se arrodilló de nuevo a su lado, tomando sus manos encadenadas entre las suyas. Cuéntele lo que me contó a mí, que quizás es hora de dejar que los muertos descansen en paz, que quizás es hora de vivir para honrar su memoria en lugar de morir por venganza. El coronel Richardson observaba este intercambio con una expresión de total incredulidad. Esto es una locura. Un apache no regresa voluntariamente al cautiverio. Este apache quizás regrese, dijo Naye sin apartar los ojos de Elena. Si tiene una razón para creer que existe un futuro más allá de la guerra. ¿Qué clase de razón?, preguntó Richardson. Naye continuó mirando a Elena cuando respondió. La esperanza de que no todos los blancos son mis enemigos. La posibilidad de que una mujer con corazón de guerrera pero alma de sanadora pueda enseñarme una nueva forma de vivir. Elena sintió que el corazón se le desbocaba. Había algo en la forma en que Naye la miraba, ya no como una enfermera o una enemiga, sino como alguien que se había vuelto importante para él de una manera que iba mucho más allá de las circunstancias de su encuentro. «Coronel», dijo Elena, girándose hacia Richardson, «¿qué tenemos que perder? Si escapa, estaremos en la misma situación que ahora, rodeados y superados en número. Si regresa», dudó, sorprendida por sus propias palabras, «quizás podamos encontrar una manera de terminar esta guerra que no involucre más genocidio de ninguno de los lados». Richardson permaneció en silencio durante varios minutos, claramente luchando con una decisión que podría costarle su carrera militar o salvar docenas de vidas. «Si hago esto», dijo finalmente, «si lo libero temporalmente para hablar con los guerreros, ¿da usted su palabra de honor de que volverá?» Naye miró una última vez a Elena, como si estuviera memorizando su rostro. «Doy mi palabra, pero no al coronel de un fuerte militar». Sus ojos se fijaron en los de Elena. «Le doy mi palabra a usted, Elena Whitmore. Volveré porque usted me mostró que todavía existe la bondad en este mundo, y porque tengo algo que aprender sobre cómo vivir sin cargar solo odio en el corazón». Lo que sucedió en las 2 horas siguientes cambiaría para siempre no solo el destino de Elena y Naye, sino también la historia del fuerte Apache y la relación entre blancos y apaches en esa región de Arizona. El coronel Richardson, en contra de todos los protocolos militares y probablemente en contra de su propio buen juicio, autorizó la liberación temporal de Naye. Le quitaron las cadenas de sus muñecas heridas y Elena insistió en acompañarlo hasta las puertas del fuerte. Soldados nerviosos se posicionaron en las murallas, con los rifles apuntando hacia las colinas donde los guerreros apaches esperaban. Cuando Naye emergió de la oscuridad del fuerte hacia la luz cegadora del sol del desierto, Elena vio por primera vez cómo era él realmente. Incluso herido, incluso debilitado por los días de cautiverio, había una dignidad natural en su postura que ninguna prisión podría quebrar.
Era alto y fuerte, moviéndose con la gracia silenciosa de alguien que había nacido para vivir en armonía con la tierra árida que lo rodeaba. Antes de partir hacia las colinas, Nayé se giró hacia Elena por última vez. «Si no regreso», dijo en voz baja, «quiero que sepa que usted me dio algo que creí haber perdido para siempre». «¿Qué?», preguntó Elena, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Esperanza». Elena lo observó caminar hacia las montañas rojas, una figura solitaria contra la inmensidad del desierto. Los soldados en las torres de vigilancia informaban de sus movimientos a través de binoculares. Nayé subiendo por los senderos rocosos, desapareciendo detrás de una formación de piedras, reapareciendo más arriba en la ladera. La espera fue agonizante. Elena permaneció en los muros del fuerte, ignorando el calor abrasador, observando el punto donde Nayé había desaparecido. El coronel Richardson caminaba nerviosamente por el patio, claramente cuestionando su decisión con cada minuto que pasaba. Fue el soldado Jenkins quien vio primero la señal. Un espejo reflejando la luz del sol desde las montañas, un código apache que había aprendido durante sus campañas anteriores. 3 destellos largos, 2 cortos, 3 largos de nuevo. «¿Qué significa?», preguntó Elena ansiosamente. «Parlamento», respondió Jenkins, su voz cargada de sorpresa. «Quieren hablar». Lo que descendió de las montañas una hora después fue diferente a todo lo que los soldados del fuerte habían presenciado. No era un grupo de guerra, sino una pequeña delegación. Nayé caminaba al frente, junto a un apache más joven que Elena, dedujo que era Taza. Detrás de ellos, solo otros 5 guerreros, todos con las armas bajas en señal de tregua. El encuentro tuvo lugar en terreno neutral entre el fuerte y las colinas, bajo una bandera blanca improvisada. Elena, en contra de las protestas del coronel, insistió en participar en la conversación. Como la única persona en la que Nayé parecía confiar, su presencia podría ser crucial. Taza era notablemente joven, quizás de unos 20 años, con ojos que ardían con la misma intensidad que Elena había visto en Nayé. Cuando los dos grupos se encontraron en medio del desierto, la tensión era tan densa que parecía que se podía cortar con un cuchillo. «Cuñado mío», dijo Taza en un inglés con acento, mirando directamente a Nayé, «mi corazón canta al verte vivo, pero no entiendo por qué has elegido volver a la prisión de los soldados azules». Nayé respondió primero en apache, una conversación rápida e intensa que Elena no pudo comprender, pero podía ver por las expresiones de los guerreros que se estaba discutiendo algo significativo. Algunos parecían confundidos, otros claramente contrariados. Luego Nayé cambió al inglés, para que todos pudieran entender. «Hermano de mi amada Aiyana», dijo solemnemente, «durante 3 inviernos he llevado nuestro dolor como una lanza en mi pecho. Cada soldado que maté, cada colono que torturé, fue una ofrenda a los espíritus de nuestra familia. Pero he descubierto algo en esta prisión de piedra». «¿Qué?», preguntó Taza, su voz cargada de desconfianza. «Que la venganza no trae a los muertos de vuelta a la vida. Que el odio no cura las heridas, solo las mantiene abiertas y sangrando». Taza escupió en el suelo. «Hablas como un viejo débil, no como águila de hierro. ¿Qué te han hecho esos soldados en la mente?». Fue Elena quien respondió, dando un paso adelante a pesar de las miradas hostiles de los guerreros apaches. «Nadie le ha hecho nada en la mente», dijo, su voz clara y firme. «Él me contó sobre Aiyana, sobre Kaya, sobre el pequeño Naalnish. Me contó sobre el amor que sentía por ellos, sobre los sueños que compartían, y entonces le pregunté, ¿qué pensarían ellos si pudieran verlo ahora? ¿Estarían orgullosos de en lo que se ha convertido, o llorarían al ver cómo el odio ha consumido al hombre que amaban?» El silencio que siguió fue profundo. Taza miró a Elena como si la estuviera viendo por primera vez, no como una mujer blanca, sino como alguien que había tocado el núcleo del dolor de su familia. «Usted conoce a nuestros muertos», dijo. No era una pregunta. «Conozco el dolor de perderlos», respondió Elena. «Perdí a mi esposo, la única persona que me amaba en este mundo, y por un tiempo pensé que la única manera de honrar su memoria era aferrarme a la tristeza, convertirla en mi identidad. Pero Nayé me enseñó algo». «¿Qué?».
que honramos a nuestros muertos viviendo de la manera en que a ellos les gustaría que viviéramos, con amor, no con odio, con esperanza, no con desesperación. Naye asintió lentamente. Aiyana plantaba flores incluso en los inviernos más duros. Decía que la belleza era su manera de luchar contra la oscuridad del mundo. Si ella pudiera verme ahora, empapado en la sangre de mis enemigos, creo que lloraría por la persona en la que me he convertido. Tasa luchaba visiblemente con emociones conflictivas. ¿Y qué propones? ¿Que simplemente olvidemos? ¿Que perdonemos a los que masacraron a nuestra familia? No, dijo Naye con firmeza. Propongo que encontremos una manera de vivir que honre a nuestra familia sin crear más huérfanos, más viudas, más dolor innecesario. Fue entonces cuando Elena dijo las palabras que lo cambiarían todo. ¿Y si en lugar de guerra hubiera otra opción? ¿Y si hubiera una manera para que apaches y blancos vivieran sin que unos necesiten destruir a los otros? El coronel Richardson, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. ¿Qué tiene en mente, señora Whitmore? Helena miró a Naye, luego a Tasa, y de vuelta al coronel. La idea se estaba formando en su mente, incluso mientras hablaba. Naye conoce ambas culturas. Habla inglés, entiende las costumbres de los blancos, pero también es respetado entre su pueblo. ¿Y si se convirtiera en un intermediario? Alguien que pueda ayudar a resolver conflictos antes de que se conviertan en masacres. Un puente entre mundos, murmuró Naye, comprendiendo de inmediato. Exactamente. En lugar de prisión perpetua o ejecución, trabajar para evitar que otras familias sufran lo que ustedes sufrieron, de ambos lados. Tasa lo consideró por un largo momento. ¿Y usted, mujer blanca? ¿Cuál sería su papel en este arreglo? Helena sintió todas las miradas sobre ella. Su respuesta determinaría no solo el destino de Naye, sino posiblemente el futuro de toda la región. Yo me quedaría, dijo simplemente, para aprender, para ayudar, para asegurar que ambos lados mantengan sus promesas, para ser un testigo de que es posible elegir la esperanza en lugar del odio. Naye la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. ¿Usted haría eso? ¿Dejaría su vida anterior atrás? ¿Qué vida anterior? Helena rió suavemente. Una viuda sin familia, sin hogar, sin futuro. Aquí he encontrado un propósito. He encontrado... Dudó. Luego continuó con valentía. He encontrado a alguien que me recordó que mi corazón todavía puede sentir algo más que solo dolor. El acuerdo que se firmó esa tarde en el desierto cambió la historia de la región. Naye sería técnicamente un prisionero del fuerte, pero libre para viajar con escolta militar para mediar disputas entre colonos y apaches. Helena se convertiría en la enfermera oficial no solo del fuerte, sino también de las comunidades apaches cercanas, creando un puente de confianza entre los dos mundos. Pero la verdadera transformación fue personal. En los meses que siguieron, Helena y Naye descubrieron que el amor puede florecer incluso en los terrenos más improbables. Dos corazones rotos por la pérdida encontraron, el uno en el otro, no solo sanación, sino una nueva forma de vivir. Helena le enseñó a Naye que era posible llevar el recuerdo de los seres queridos sin ser consumido por el dolor. Naye le enseñó a Helena que el valor no era la ausencia de miedo, sino la elección de actuar con amor incluso cuando el mundo parecía lleno solo de oscuridad. 6 meses después, en una pequeña ceremonia que mezclaba tradiciones apaches y cristianas, Helena Whitmore se convirtió en Helena Naye. No solo una nueva esposa, sino una nueva mujer, alguien que había encontrado su fuerza no en la protección, sino en la vulnerabilidad de amar de nuevo. Y cuando la gente preguntaba qué había dicho Helena de tan increíble para transformar al apache más temido del territorio, ella sonreía y respondía: «Dije la verdad más simple y más poderosa del mundo, que incluso en el corazón más herido siempre hay espacio para que el amor vuelva a crecer, y que a veces el mayor valor que podemos tener es el de elegir la esperanza cuando todo a nuestro alrededor susurra desesperación». Años más tarde, cuando los historiadores escribieron sobre el período de paz relativa que siguió en la región del Fuerte Apache,
Siempre mencionaban la improbable alianza entre un guerrero apache y una viuda de Santa Fe. Pero aquellos que los conocieron personalmente sabían que la verdadera historia no era sobre diplomacia o estrategia militar, era sobre el poder transformador del amor para sanar incluso las heridas más profundas, y sobre cómo dos personas que lo habían perdido todo lograron juntas construir algo completamente nuevo y hermoso a partir de los escombros de sus vidas anteriores. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Comenta abajo sobre alguna vez en tu vida en que alguien te mostró una compasión inesperada, porque son esas pequeñas luces humanas las que hacen posibles todos los milagros.